Correcto, es un ángulo que mide menos de 90 grados, eso es un ángulo agudo. Entonces, un ángulo que tiene esta forma es un ángulo agudo. Ahora, también nos pide que nosotros recordemos que es un triángulo rectángulo. ¿Recuerdan que es un triángulo rectángulo? El que mide 90. El que tiene un ángulo que mide 90 grados, ¿verdad? Eso es un ángulo agudo. Perdón, es un triángulo rectángulo que tiene un ángulo que mide 90 grados y los demás son agudos. Los otros dos que tienen son agudos. Entonces veamos, si nosotros tenemos algo como esto, si nosotros tenemos algo como eso, ese es un triángulo rectángulo. Este ángulo de aquí mide 90 grados, ¿verdad? Ese ángulo de ahí mide 90 grados. Entonces, si ese mide 90 grados, estos dos ángulos que están marcados acá van a medir menos de 90 grados. Y esos son los ángulos que nosotros vamos a estudiar y a los que nosotros le vamos a sacar las funciones trigonométricas, ¿verdad? Las funciones trigonométricas. Creo que ustedes el año pasado alcanzaron a ver teorema de Pitágoras. ¿Recuerdan haber visto alguna vez teorema de Pitágoras? Sí. ¿Sí? Ok. El teorema de Pitágoras también me sirve para los triángulos rectángulos. Y ojo, el teorema de Pitágoras solo sirve para triángulos rectángulos. No sirve para otro triángulo. ¿Por qué? Porque la condición es que exista solo un lado, que en este caso sería este, que exista solo un lado que sea más grande que los demás. Entonces, ese condición y ese lado se va a llamar hipotenusa. No sé si ustedes recuerdan eso. Esta se llama hipotenusa. Lo vamos a escribir con una H, ¿verdad? Este de acá sería el cateto A y este de acá sería el cateto B. Ojo, se llaman catetos, ¿verdad? A los lados de un triángulo rectángulo, vistos desde el teorema de Pitágoras, les vamos a llamar catetos, ¿sí? En realidad son lados de un triángulo, pero para verlo desde el teorema de Pitágoras, estos se llaman catetos y este, el lado más largo, se llama hipotenusa. Y es un triángulo rectángulo, ¿por qué? Porque posee un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Entonces, al poseer un ángulo de 90 grados, se convierte en un triángulo rectángulo. Y eso, ¿por qué lo estamos repasando? Porque eso nos va a servir para poder encontrar las funciones trigonométricas de ángulos agudos en triángulos rectángulos, ¿verdad? Eso me va a servir. Entonces, los ángulos agudos, dijimos que eran este y que miden menos de 90 grados. Nosotros a esos ángulos le vamos a poner nombre. No le vamos a poner Carla, no le vamos a poner Jennifer, no le vamos a poner Fabián, no. Le vamos a poner nombres de letras griegas, ¿verdad? Este se va a llamar teta y este se va a llamar beta, ¿sí? Este se va a llamar teta, este de aquí, y este se va a llamar beta. Ahora, ¿qué serán las funciones trigonométricas? Son las relaciones que existen entre las medidas de los ángulos, perdón, de los lados de un triángulo rectángulo. Esas son las funciones trigonométricas. Son las relaciones que existen entre las medidas de los lados de un triángulo rectángulo. Relaciones. Cuando ustedes piensen en relación, también pueden usar la palabra razón, o sea, las razones. Y las razones, no sé si ustedes recuerdan, pero es algo como esto. Con dos puntos aquí, ¿verdad? Con dos puntos ahí. Y esos dos puntos significa 3 es a 4. 3 es a 4. Que para interpretarlo yo puedo decir que de cada 3 personas, 4 salen a la calle, por decir algo. Que de cada 3, de cada 4 partidos, 3 se pierden. ¿Verdad? Esa es una interpretación de razones y proporciones. No sé si ustedes recuerdan haber visto alguna vez esto. Y que incluso una proporción sería esto. 2 es a 5. ¿Verdad? 3 es a 4 como 2 es a 5. Esas son razones y proporciones. Ahora,
Acá también yo voy a usar la parte de las razones, solo que no lo voy a hacer así, de esta forma, sino que lo voy a hacer de la otra forma en la cual puedo expresar una razón. ¿De qué otra forma puedo expresar una razón? De esta forma, como una fracción, ¿verdad? Recordemos que esto significa división y que además esta fracción yo la puedo interpretar como 3 sobre 4 o 3 de 4, ¿verdad? 3 de 4. Entonces es lo mismo expresarlo así como expresarlo así. Entonces, las razones y proporciones me van a servir para determinar las funciones trigonométricas de ángulos agudos. Y aquí en este triángulo, ¿cuántos ángulos tengo? Dos, este y este, ¿verdad? Tengo teta y tengo beta. Ahora, dijimos que este ángulo, este lado se va a llamar A, este lado se va a llamar B y este lado se va a llamar H. En Pitágoras, si ustedes recuerdan, este lado se llama C. Se llama C y es hipotenusa. Si ustedes habían visto el teorema de Pitágoras, el teorema de Pitágoras dice esto. ¿Sí? El teorema de Pitágoras dice que el cuadrado de la hipotenusa, del cuadrado de la medida de este lado, va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Eso dice el teorema de Pitágoras. Que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. El cateto A, el cateto B elevados al cuadrado y sumándolos nos va a dar la medida de la hipotenusa elevada al cuadrado. Eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. Y de nuevo, ¿para qué nos sirve el teorema de Pitágoras? Para encontrar un lado faltante. Solo uno de ellos. Entonces, tendría que tener dos de ellos para encontrar el que me hace falta. Y si yo tengo la hipotenusa y tengo el lado A, puedo encontrar el lado B. Si yo tengo el lado B y el lado C, puedo encontrar el lado A. Y si tengo el lado A y el lado B, puedo encontrar el lado C, ¿verdad? Entonces, ¿de qué va a depender? De los datos que me den, ¿verdad? Va a depender de los datos que me den. Si no me dan dos lados, no puedo usar Pitágoras. Me tienen que dar dos. Con uno solo no se puede, ¿verdad? Me tienen que dar dos. Entonces, vino alguien y dijo, ok, eso es en cuanto a los lados, pero ¿qué pasa con los ángulos? ¿Cómo encontramos los ángulos de eso? Entonces vino esa persona y se inventó algo que se llama la trigonometría. ¿Qué es la trigonometría? Es la medida completa de un triángulo. ¿Y qué es la medida completa de un triángulo? ¿Cuánto miden los lados internos y externos? ¿Cuánto miden los lados? ¿Verdad? Entonces, medir todo eso de un triángulo, a eso se le llama trigonometría. Por eso, a las funciones que nosotros vamos a ver, se les llama funciones trigonométricas, porque tiene que ver con la trigonometría. Entonces, vino él y dijo, bueno, ¿qué nombre le ponemos? Y él mencionó que la primera le iba a poner el nombre seno. ¿Por qué ese nombre? Solo él sabrá, ¿verdad? Pero le escribió seno. Ah, y dijo, ok, bueno, el seno ¿a qué va a ser igual? El seno va a ser igual al lado opuesto sobre hipotenusa. Él lo mencionó así. Él dijo, ok, el seno va a ser igual al lado opuesto sobre hipotenusa. Pero recuerden, en matemáticas no trabajamos con palabras así de grandes, ¿verdad? Trabajamos con símbolos para que sea más fácil. Entonces, él dijo, bueno, eso va a ser seno, va a ser el lado opuesto sobre hipotenusa para un ángulo agudo, para este o para este. Entonces, yo puedo encontrar el seno de este ángulo o de este ángulo. No puedo escribir, ok, voy a encontrar el seno. Sí, pero ¿el seno de qué? Tengo que escribir el seno de qué voy a encontrar, ¿verdad? De qué ángulo voy a encontrar esto. Entonces, en este caso dijo, ok, el seno de teta va a ser igual al lado opuesto y se escribe así. En su calculadora lo pueden ver que no dice seno, no dice sen, dice sin. ¿Por qué? Porque está escrito en inglés, ¿verdad? En inglés es sinus. Entonces, seno de teta solo son tres letras, le quitan la O, seno de teta y este es la letra griega teta, que para nosotros es como la T,
es que la T que sale en el símbolo de Toyota. ¿Sí? Entonces esa representa la T para nosotros en las letras griegas. Entonces veamos, seno de teta, lado opuesto sobre hipotenusa. Pero ahora identificamos, ¿la hipotenusa quién es? Dijimos que era este de acá. ¿Y con qué letra la vamos a representar? La vamos a representar con la letra C. Así, con la letra C. Y el lado opuesto, ¿cómo lo representamos? Ok, el lado opuesto va a depender de la posición que tenga el ángulo. En este caso estoy hablando de teta, ¿sí? ¿Cuál es el lado opuesto al ángulo teta? Sería este de aquí. ¿Qué es el lado opuesto? Es el que está enfrente, aquí. Entonces, el lado que está enfrente de B sería teta. El ángulo que está enfrente de B sería teta, perdón. Y el lado que está enfrente del ángulo teta sería B. Entonces, acá escribo B. ¿Sí? Ok, pregunta, ¿hasta aquí se va entendiendo? Más o menos. Ariana, encienda su cámara, por favor. Perdón, era Fabián. Fabián, ¿le va entendiendo? Jennifer, ¿va entendiendo? Ángela, veo su techo, pero ¿le va entendiendo? Sí, profe, más o menos. Ok, Ángela. Profe, yo necesitaría que, o sea, yo vengo entrando. Entonces Ajá. necesitaría Yo también como vengo que entrando. me lo explicara desde el inicio. Para ¿Quién dijo entenderlo eso? mejor. ¿Quién dijo que también vengo entrando? Yo, Ariana. Ariana. Ah, ok, El techo Ariana. de Ángel. ¿Y Chelsea? Técnicamente también Solo vengo le damos entrando. la frente. Yo también, profe, vengo entrando. Ok, veamos. Si ustedes tienen libro, lo tienen ahí a mano. Si no tienen libro, igual no se preocupen, pero si lo tienen, estamos trabajando en la página 63. Página 63. Funciones trigonométricas de ángulos agudos en triángulos rectángulos. Si no tienen libro, no pasa nada, ¿verdad? Entonces, veamos. Lo que nos pide este tema es que encontremos las funciones trigonométricas. Pero como les explicaba a sus compañeros, la trigonometría es medir el triángulo. ¿Y qué medimos del triángulo? La medida de los ángulos internos y externos y la medida de los lados. Eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Aquí. Para poder saber eso, le ponemos nombre a los lados. A este lado le ponemos el nombre de A este lado le ponemos el nombre de B. Y para poderlo usar en el teorema de Pitágoras, A y B se llaman catetos. Y acá a este le ponemos la H, ¿por qué? Porque esa es hipotenusa, ¿verdad? El lado más largo de un triángulo rectángulo, puede ser pregunta de examen, el lado más largo de un triángulo rectángulo se llama hipotenusa, ¿verdad? En Pitágoras le podemos escribir C, a este B, y no importa, ¿verdad? Para otros autores o para otros temas le podemos poner la letra H. ¿H de qué? H de hipotenusa, ¿verdad? Entonces, el lado más largo se llama hipotenusa, los otros dos se llaman catetos, ¿verdad? Ahora, vino alguien y dijo, ok, ya tengo una fórmula que es el teorema de Pitágoras para poder encontrar los lados. Ahora, necesito una fórmula donde yo pueda encontrar los ángulos. ¿Y cuáles serían los ángulos? Teta, así se llama este símbolo, que es este de acá, y beta, así se llama este símbolo, que sería este, ¿verdad? Que es este de acá, se llama beta, así se llaman esos dos símbolos. Entonces, ¿por qué no encontrar este? Porque ya sé que este, como es un triángulo rectángulo, este ángulo mide 90 grados, ¿verdad? Entonces, voy a encontrar esos dos ángulos. Entonces, él dijo, ¿cómo hacemos eso? Y planteó una forma y dijo que iba a relacionar la medida de los ángulos, perdón, de los lados de un triángulo rectángulo para poder encontrar los ángulos, ¿sí? Y dijo, bueno, voy a inventar alguna función y a esa función le voy a llamar seno. Es este de aquí. Y el seno va a ser igual al lado opuesto sobre hipotenusa. Hipotenusa ya sabemos que es esta. Y el lado opuesto a este ángulo de aquí va a ser B. El ángulo opuesto a este ángulo de aquí va a ser B. ¿Por qué? ¿Cuál es el lado opuesto? El que está enfrente. O sea, el que está al otro lado. Por eso se llama opuesto. El que está al otro lado, por eso se llama opuesto. Ok. Por ahí vamos, por ahí vamos.
Ángela, Chelsea y Ariana, ¿le van entendiendo? ¿Entendieron lo que expliqué? Sí, profe. Sí, ok. Sí, profe. Bien, entonces, así lo escribo yo en palabras normales, como nosotros lo entenderíamos. Y así lo escribimos ya usando lenguaje simbólico. Seno de teta va a ser igual a B sobre C. ¿Por qué B? Porque B es el lado opuesto, ¿verdad? Entonces él dijo, bueno, eso es para seno. Voy a inventar otra, porque necesito otras más. Y se inventó 6. Esta es una de ellas, el seno. Entonces dijo, bueno, voy a inventar otra y esa se va a llamar coseno, ¿sí? El coseno. Y el coseno va a ser igual al lado adyacente sobre hipotenusa, ¿verdad? Lado adyacente. ¿Qué significa adyacente? Contiguo, el que sigue, el que está a la par. Eso es adyacente. Entonces, esta es una L, ¿verdad? Una L minúscula. Lado adyacente sobre hipotenusa. Si nosotros lo vemos como símbolos, entonces el coseno solo escribimos 3 letras, escribimos el ángulo, coseno de teta sería igual al lado adyacente, al ángulo teta, que sería A, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es C. ¿Sí? Entonces ya tenemos 2 de las 6 funciones trigonométricas. El seno del ángulo, el coseno del ángulo. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hacia ahora? ¿Hasta ahora? Bien, lo que le estoy explicando acá es la parte de la teoría. En la siguiente clase ya vamos a ver ejercicios, ya vamos a ver todo eso. Pero es importante que al principio entiendan esta parte de la teoría, porque si no entiendo la teoría, no voy a saber cómo usarlo después, ¿verdad? Entonces, coseno es lado adyacente sobre hipotenusa. Ya lo tengo. Ahora, voy a borrar acá. Voy a mencionar la otra. La otra función trigonométrica sería tangente del ángulo, y tangente del ángulo es igual a lado opuesto sobre lado adyacente. ¿Verdad? Tangente del ángulo, se alcanza a ver. ¿Se ven bien estas letras? No. Que mis marcadores ya están dando lo que tienen. Ok, lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces, si yo lo quiero escribir en símbolos, entonces sería tangente, de nuevo, solo uso 3 letras, tangente del ángulo, o sea, tangente de teta, va a ser igual a lado opuesto, que en este caso el lado opuesto es B, sobre hipotenusa, perdón, sobre el lado adyacente. ¿Quién es el lado adyacente? El lado adyacente es A, B sobre A, ¿verdad? Entonces, ya tengo que el seno del ángulo es lado opuesto sobre hipotenusa. El coseno es lado adyacente sobre hipotenusa. Y la tangente es lado opuesto sobre lado adyacente, ¿verdad? Entonces, voy a borrar esto. Mejor no voy a dejar la función. Acá. Entonces ya tengo seno, coseno, tangente. Entonces, las vamos a juntar todas porque esas son las principales. Es más, esas son las que aparecen en su calculadora. Revisen su calculadora, vean las teclas, solo aparecen 3. Solo aparece el seno de teta, coseno y tangente, ¿verdad? Y este es lado opuesto sobre hipotenusa, lado adyacente sobre hipotenusa, lado opuesto sobre lado adyacente, ¿verdad? Esta no es una I, es una L minúscula, ¿verdad? Entonces, si nosotros usamos la misma nomenclatura que estábamos usando en el triángulo, esta sería B sobre C, sería A sobre C, y aquí B sobre A. ¿Sí? Ahora, ya tengo esto. Vino él y dijo, bueno, son 6. Entonces existen unas que son las funciones trigonométricas recíprocas. ¿Qué son las recíprocas? Es lo contrario, es como darle vuelta a esto. Entonces, esas también tienen un nombre.
Y dijo, bueno, en la otra función trigonométrica que yo quiero poner se llama cosecante. Se llama cosecante. Y le escribió así. Cosecante. Y dijo, bueno, no me la voy a complicar, solo le voy a dar vuelta al seno. Y dijo, cosecante, que se escribe CSC para no confundirla con el seno. Cosecante es igual a C sobre B. Hipotenusa sobre el lado opuesto. Y dijo, bueno, ya que tiene una coseno, perdón, ya que tiene una seno, voy a inventar una para el coseno. Y dijo, bueno, voy a inventar una para el coseno. Ya a esa le voy a decir que se llama secante. Secante. Y la secante es la inversa del coseno. Entonces, en vez de ser A sobre C, es C sobre A, ¿verdad? Y faltaría una para tangente. Entonces dice, bueno, me falta una, la inversa de la tangente, o la recíproca de la tangente, perdón, y le escribió que se llama cotangente. Le escribió que se llama cotangente. Entonces, esa nos quedaría cot de teta, o cotangente de teta, es igual a A sobre B. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos las 6 funciones trigonométricas que nos sirven para poder encontrar estos ángulos. ¿Cómo yo voy a poder encontrar esos ángulos? Eso es lo que vamos a ver usando los ejercicios. De ahí, corríjanme si me equivoco. Los ejercicios están en la página 65 o 67, la guía que sale ahí. Revisen su libro, por favor. Están en la página En la 65. 65, ¿verdad? ¿Cuántos? Hay unos Sí. triángulos ahí, ¿verdad? Y termina en la 66. Ok, ¿qué me pide la primera guía? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué me dice? ¿Qué hay que hacer en la primera guía? Determinar el cuadrante Ajá. en que queda el lado terminal o final de cada uno de los siguientes ángulos y calcular su perímetro, ángulo residuo. Ok, ¿y la otra parte de la guía? Esa guía tiene 2 partes. ¿Cuál es la otra parte? Determinar el cuadrante Q, donde queda el lado terminado de 0, creo que es. Sí, investigar el signo de las funciones trigonométricas de 0, Ok, según el cuadrante. sí. Gracias. Bien, nosotros podemos hacer eso ¿cómo? Aplicando esto, ¿verdad? Aplicando esto. Ahora, lo primero que nosotros tenemos que recordar, ¿no? O yo creo que ustedes ya lo manejan, es cómo graficar ángulos. Cómo graficar ángulos. Por ejemplo, voy a borrar esto de aquí. Por ejemplo, me dicen que grafique θ igual a 30 grados. Y que lo dibuje en el plano cartesiano. Ahora, también me piden, puede ustedes que lo encuentren en alguna parte donde diga que lo grafique en forma estándar, ¿verdad? Que lo grafique en forma estándar. ¿Qué significa eso de forma estándar? Significa que al momento de dibujarlo, yo tengo mi plano cartesiano, al momento de dibujarlo, yo voy a comenzar a dibujarlo a partir de aquí, del eje X positivo. Ese es el eje X positivo, este de aquí. Recuerden, a la derecha son las X positivas, a la izquierda son las X negativas. Y en Y, hacia abajo son negativos y hacia arriba son positivos. Entonces, ¿cómo dibujamos los ángulos? Los ángulos los dibujamos a partir de aquí. Acá. Pregunta. ¿Con qué dibujamos los ángulos? ¿Con qué nosotros dibujamos los ángulos?
¿Con qué medimos los ángulos? Vamos a cambiar un poquito la pregunta. ¿Con qué medimos los ángulos? Transportador. Un transportador. Con un transportador, correcto. Ana, bienvenida, no la había escuchado. Hola, buenas tardes, profe. Lo siento por llegar tarde. No, no se preocupe. Es más, perdónenme a mí por haber hecho la clase tan tarde. Lo que pasa es que he tenido problemas, no con mi internet, o sea, mi internet ha estado bien, he tenido problemas con mi computadora, como que hoy no quería trabajar. Pero, profe, la clase está grabando, entonces la voy a poder ver al principio, más tarde. Sí, yo la empecé a grabar, o sea, yo la empecé a grabar, bueno. la voy a subir, no la subo inmediatamente porque se tarda su ratito. Primero tengo que convertir el video y después subirlo, pero eso en media hora ya está y después de media hora ya lo van a tener disponible. Bueno, gracias, profe. Veamos entonces. Entonces, si nosotros tenemos un ángulo en posición estándar, significa esto, ¿verdad? Este es un ángulo en posición estándar. ¿Por qué? Porque lo comienzo a dibujar a partir de aquí. Ahora, si yo mido con el transportador, entonces el transportador lo tengo que poner en esta posición. Acá. ¿Verdad? Lo tengo que poner en esta posición. Si ustedes se han fijado, acá trae algo como esto. Algunos. O trae un círculo. Entonces, ustedes van a hacer coincidir esa parte aquí en el eje donde se cruzan los dos ejes, en el punto de origen, así se llama ese punto, en el punto de origen. Entonces, ustedes van a poner ese punto ahí y van a hacer coincidir el 0 que trae el transportador acá. ¿Y hacia dónde van a comenzar a medir? Hacia esta dirección, así, siempre, en esta dirección. Eso es sentido antihorario. ¿Por qué se llama antihorario? Al contrario de las manecillas del reloj. Siempre van a ser, siempre van a dibujar los ángulos así. Tengo que hacer tareas. A menos que el ángulo no mida 30 grados, sino que mida negativo 30 grados. Si mide negativo 30 grados, ya no van a comenzar para acá, sino que van a comenzar para acá. Hacia acá los ángulos son positivos y hacia acá los ángulos son negativos. ¿Verdad? Sentido antihorario, positivos. Sentido horario, negativos. ¿Verdad? Sentido antihorario, positivo. Y sentido antihorario, negativo. Veamos. ¿Esto para qué nos va a servir? Esto nos va a servir para poder dibujar lo que nos pide esa parte de la guía. ¿Verdad? Esa parte de la guía. Entonces, ya que vimos cómo graficar esto, entonces, dícteme algún ejercicio de la guía, por favor. Bien, yo también tengo el libro, pero quiero ver quiénes tienen el libro de usted. Fabián no lo tiene, ¿verdad? Jennifer No. lo tiene. Profe, dice Norma que tiene problemas con el internet. Sí. Fabián, voy a tomarle fotos al libro y se lo voy a mandar. Se lo voy a mandar. Y yo, profe, no lo tengo. ¿No lo tiene tampoco? No. Ok, lo voy a mandar. Que no tengo No le puedo teléfono, mandar todo el libro, ¿verdad? Pero solo las páginas que estamos usando. Y no le puedo mandar todo el libro por las partes de... Profe, mándemelo a mí, yo se lo mando a Fabián. Ah, bueno, No está tengo bien. teléfono. Bueno, aunque yo creo que ustedes tienen un grupo de alumnos siempre. Ustedes siempre forman su grupo. Entonces ahí lo pueden compartir. Porque imagino que no solo ustedes no lo tienen, hay varios que no lo tienen también. Los que tienen el libro no se preocupen, son las mismas páginas, de ahí vamos a trabajar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros podemos usar eso para poder resolver lo que nos piden? Veamos. Digamos que yo tengo un ángulo que mide 45 grados. Y yo vengo y lo grafico acá. Y mide 45 grados. Acá. Si ustedes ven, esto casi es un triángulo. ¿Qué me faltaría para que esto sea un triángulo? Me faltaría hacer esto. ¿Verdad? Ahí se forma un triángulo. Sí, Rectángulo. aquí se forma un triángulo. Ok. También para acá puedo formar un triángulo.
Pero ¿cuál es el que nosotros vamos a tomar como referencia? Vamos a tomar como referencia esto, porque recuerden, los ángulos siempre se miden en esta dirección. Siempre se miden en esta dirección. Entonces vamos a tomar como referencia el eje X positivo. Entonces, el triángulo que nosotros vamos a formar va a ser este. ¿Verdad? Va a ser este. El triángulo que me queda es este de acá. ¿Sí? Entonces, de ese triángulo yo tendría que saber al menos una medida. No sé cuál, pero al menos una medida tendría que tener. Recuerden, el rayo es este y el otro rayo sería este. Acá. Tendría que saber al menos una medida. Y si me dicen que esto mide 5 unidades, cuando digo son 5 unidades es que pueden ser 5 centímetros, 5 pies, 5 metros, 5 kilómetros, no importa. Yo digo que esto mide 5 y que esto mide 45 grados. Y me piden que encuentre los otros lados. Veamos, con Pitágoras no lo puedo hacer. ¿Por qué no lo puedo hacer con Pitágoras? Porque no tengo las medidas de uno de ellos. Recuerden que Pitágoras me sirve cuando tengo la medida de uno de ellos, y en este caso no lo tengo. Pero en este caso no lo tengo. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que usar las identidades trigonométricas, ¿verdad? Entonces, si yo puedo encontrar este, y si yo puedo encontrar este, usando las identidades trigonométricas, voy a poder, después de tener uno de ellos, voy a poder usar el teorema de Pitágoras para encontrar el que me hace falta, o sigo usando las funciones trigonométricas para poder encontrar esto, ¿verdad? Bueno, eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Eso queda en continuará, to be continued. Eso queda para la siguiente clase. Les recomiendo sí que vayan leyendo por su parte ese tema. Y hay una guía por hacer. Vayan viendo los ejemplos. Ojo, los ejemplos. La guía la vamos a hacer aquí en clases, ¿verdad? Clases tenemos hasta mañana. El viernes no tenemos. Recuerden, es feriado. No se olviden del rótulo. Ese rótulo, como ustedes no hayan recibido clases, ese rótulo cuesta 5 puntos extras para mí.